Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45. Hoy domingo tengo el gusto de acompañarlos. Y bueno, la verdad inicio con una sonrisa amplia. Mi equipo de comunicaciones ha sido coronado campeón, así que felicitaciones al equipo y a todos los aficionados, incluyendo los que están en producción aquí en Canal Antigua y que no siempre pues pueden celebrar como quisieran porque están trabajando. Así que felicitaciones a comunicaciones. Hoy por la noche vamos a tener un tema que se refiere a las elecciones llevadas a cabo en Colombia. Es una elección que ha generado mucha expectativa a nivel latinoamericano, en particular acá en Guatemala, porque estamos a un año, casi un año en fecha, de que acá se lleven elecciones generales y por lo tanto todo lo que pasa a nuestro alrededor en relación a las elecciones es de atención. Hay una tendencia que se ha venido marcando en las últimas elecciones en un giro hacia el centro izquierda en varios países de la América del Sur. Bueno, Costa Rica logró salvarse de esa tendencia, pero bueno, resultados preliminares dan al binomio de Gustavo Petro y Francia Márquez con alrededor del 40%, Rodolfo Hernández, Marlene Castillo alrededor del 28%. Esta es la gran, diría yo, la sorpresa. Y el tercero es el binomio de Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara con alrededor del 23%. Eso es lo que tenemos de información general. Habrá un balotaje, una segunda vuelta, el próximo 19 de junio. Para analizar esta situación, agradecemos mucho a los amigos de Colombia que han aceptado unirse al análisis de las 8:45 y a quienes le damos la bienvenida desde Colombia. María Elisa Uribe, presidente de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, es un tanque de pensamiento, un centro, una fábrica de ideas, es el nuevo término que se está utilizando, pero bueno, un tanque de pensamiento en Colombia. Y también a Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política. Ambos, buenas noches, un gusto en saludarlos. No, muchísimo gusto por todo el interés que tienen ustedes en Colombia y por esta invitación y también saludo a Carlos, que me da mucho gusto verlo. Hola, muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos, a María Elisa, un placer. A todos los que nos ven a esta hora, un saludo muy especial. Bien, iniciamos con María Elisa Uribe. Repasemos en términos generales cómo se llevó a cabo el evento electoral en Colombia. Y bueno, sí, estas cifras preliminares que yo anuncié se ratifican y si efectivamente tendremos el 19 de junio una segunda vuelta con participando los binomios de Petro y Hernández. Le escuchamos, María Elisa, por favor. Sí, no, es correcto, realmente el conteo de votos pues se hizo muy ágilmente y las cifras pues que ahorita presentaron pues son los porcentajes que obtuvieron estos candidatos en primera vuelta. Gustavo Petro con el 40%, 40.3% con 8.500.000 votos. Y le sigue Rodolfo Hernández con el 28.1%, con una votación de 5.950.000 votos, sacándole al tercero a Fico Gutiérrez una diferencia de 900.000 votos, por cuanto Fico Gutiérrez sacó el 23.8%, 5 puntos porcentuales menos que Rodolfo Gutiérrez y acumuló 5.044.000 votos. Pues este es el gran resultado de esta primera vuelta, que realmente viene a ser como una segunda vuelta, pues porque tuvimos hace unos 3 meses una consulta en algunos partidos que se unieron además y algunas coaliciones, donde resultó este candidato Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández más bien actúa como un candidato independiente. Y siendo pues la gran sorpresa en el día de hoy. Precisamente, Carlos Augusto Chacón, esa iba a ser mi consulta. Creo que en la mayoría, o por lo menos hasta acá en Guatemala, no se tenía en el radar a Rodolfo Hernández y menos
que tuviera la opción de pasar a segunda vuelta. ¿Cómo explica usted esa irrupción del binomio Rodolfo Hernández-Marlene Castillo para esa segunda vuelta el próximo 19 de junio? Pues se explica por varias razones, pero tal vez la principal es porque realmente el votante colombiano ya está cansado de las élites políticas, del status quo, de Gustavo Petro genera mucho temor, del voto útil. Hay quienes empezaron a hacer muchos análisis en distintas redes planteando la posibilidad de que el único que le podría ganar a Gustavo Petro realmente en segunda vuelta era Rodolfo Hernández, entonces mucha gente se animó, incluso gente que había anunciado inicialmente hace unos meses que votaría por Federico Gutiérrez, en las últimas semanas se empezó a decir que el único que le podía ganar a Petro era Rodolfo y empezaron a cambiar las posiciones. Lo cierto es que lo que vimos en estas elecciones es que quedó por fuera el proyecto político del uribismo, quedó por fuera las elecciones presidenciales. Hay un gran temor frente a Gustavo Petro, hay un cansancio de las élites y por supuesto además Rodolfo, y esto pues no es extraño de la región, es un outsider con un discurso sencillo, fácil de entender, lo comunica y lo transmite muy rápido y es el discurso anticorrupción. Y eso gustó, digamos, Rodolfo no ha elaborado grandes propuestas de país, simplemente ha dicho que hay que acabar con la corrupción, sacar a los corruptos a patadas del poder y de alguna manera lo que ha transmitido usando las redes sociales ha sido muy exitoso porque fue un candidato que no visitó los departamentos, que no hizo grandes correrías, que no tiene alianza política con ningún partido tradicional como tal, no sacó una lista al Congreso, va a ser muy difícil si llega a ganar cómo va a gobernar, pero aprendió a comunicar, o sea, supo comunicar de manera muy efectiva. Carlos Augusto, a ver, un poco más del perfil de Rodolfo Hernández. Después vamos a tratar el caso de Gustavo Petro. La verdad es mucho más conocido, sabemos de sus antecedentes históricos como miembro de un grupo guerrillero, en fin, tenemos más conocimiento de él, pero ayúdenos a entender a Rodolfo Hernández, porque de lo que hemos leído, lo que de repente empieza a aparecer, insisto, por lo menos hasta acá en Guatemala, ha tenido un paso por alguna alcaldía muy controversial, tiene un discurso muy sencillo, muy simplista, y precisamente ese hecho que tocó algunas venas, algunos temas sensibles para la población colombiana, es lo que lo hizo llegar a esta segunda vuelta. Carlos Augusto, por favor. Sí, efectivamente es así, digamos, Rodolfo fue una persona muy polémica en su administración, no tuvo gobernabilidad. Lo cierto también es que derrotó a una casta política de la ciudad, Bucaramanga, que de hecho yo soy de esa misma ciudad, a la casta política del Partido Liberal que llevaba muchas décadas gobernando, con un consejo que era casi todo el Partido Liberal. Ayudó a sanear las finanzas, pero cacheteó a un concejal porque lo cuestionó, tiene una investigación por presuntos actos de corrupción en los que está involucrado además un hijo de él cuando él era alcalde. Otorgaron un contrato de basuras a una empresa que le había pagado al hijo de Hernández para que hiciera gestión de intereses en la alcaldía, eso aún está por definirse. Renunció antes de terminar su mandato para poderle hacer campaña a su sucesor, con quien hoy en día está peleado. Es una figura polémica, tiene un estilo autoritario, no está claro, insisto, cómo va a gobernar, pero el perfil de Rodolfo Hernández es, digamos, sin quererse sonar alarmista, es un populista más light que Gustavo Petro. Digamos, Petro es un populista carnívoro del corte del socialismo del siglo XXI. Rodolfo Hernández es un populista un poco más moderado en algunas cosas, no está ideologizado, no es dogmático, simplemente cree que el poder es para usarlo y lo usa como sea. Y eso es un poco de todas maneras muy peligroso en un país con una institucionalidad muy frágil. Pero ya en segunda vuelta hay que decirlo, y no sé si María Elisa está de acuerdo conmigo, pero la mayoría de los colombianos van a dar un voto útil, y es el voto al que le tienen menos miedo. Y en últimas, Rodolfo saneó las finanzas, de alguna manera hizo cosas positivas por la ciudad, y la alcaldía de Gustavo Petro en comparación fue desastrosa. Entonces yo creo que muchos colombianos van a sacar sumas y restas y van a terminar dándole el voto a Rodolfo Hernández. María Elisa, ¿coincide con estas conclusiones donde efectivamente pudiera haber una inclinación a un voto útil a favor de Rodolfo Hernández y que aprovecho para solicitarle también su opinión sobre él, porque de lo que hemos leído es un empresario de la construcción muy exitoso, o sea, es una persona con recursos, pero polémico en su gestión pública?
María Elisa, por favor. Sí, realmente coincido con Carlos. Digamos que es un personaje, digamos, a nivel central, menos conocido, eh, sin embargo, es impresionante cómo incluso en veredas y en municipios bien recónditos se veía en estas últimas semanas la gran fuerza que él había cogido y realmente con una campaña más de infocracia, si se puede llamar así, más apegado pues a las redes y a la información, que lo manejó muy bien. Pero sí, realmente es una persona que le llegó a la gente y le llega a la gente pues con un mensaje de control del gasto público, de que no tiene por qué gastar los políticos lo que gastan o los funcionarios públicos, y pues un mensaje en el cual si se hace alarde de que no tiene por qué tener el presidente tantos aviones o no tiene por qué tener con los funcionarios de presidencia tantos automóviles, y creo que eso mismo proyectó en su alcaldía, pues es algo que le ha llegado mucho a la gente. Entonces, coincido en que incluso en los análisis que se venían haciendo en estas últimas semanas, como lo comentó Carlos, pues empezó a pensar quién sería más fuerte contra Petro. Y entonces empezó a atribuírsele más fuerza al discurso de Rodolfo Hernández, y que más, como ha habido tanta polarización entre el uribismo y el petrismo, o entre el uribismo y el santismo, digamos que Federico Gutiérrez, la oposición le alcanzó a estigmatizar, digamos, una muchísima más cercanía al uribismo, y de hecho, pues prácticamente